Bueno, con relación al tema de la apostasía, hay mucha tela de donde cortar. Y para que ustedes después, en la posteridad, no digan que no se les advirtió, no diga que no hubo personas de buen juicio, inspirados en el Espíritu Santo, que les hubieran llevado los temas relacionados a estos tiempos de apostasía. Es algo supremamente delicado, señores, señoras, conversos que me escuchan, inconversos que también me escuchan, inconversas que me escuchan. En las Santas Escrituras encontramos demasiadas referencias, vuelvo y reitero, con relación a estos temas de la apostasía. Muchos, los que han sido tocados y llamados por el Señor Jesucristo, pensarán en este momento, entonces si no hay una sola iglesia que predique de manera sana el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces ¿qué hago? En ningún momento yo he dicho que son todas las iglesias cristianas. En ningún momento yo he dicho que son todas las iglesias evangélicas. No son todas, pero desafortunadamente se empiezan a ver que son mayoría. Todavía quedan iglesias donde se predica una sana doctrina. Quiero mencionar con mucho respeto una de ellas, que es la iglesia de Aposento Alto. Ustedes pueden buscar en internet iglesia de Aposento Alto y pueden ir a esta iglesia local para que a través de los guías que se encuentran en esta iglesia y sus pastores, ellos también le ayudarán a despejar todas estas inquietudes con relación a este tema de la apostasía. Pero ustedes dirán, ¿cómo yo reconozco una iglesia que es apóstata? ¿Cómo reconozco una iglesia que realmente no es del Señor Jesucristo? Una iglesia que no es de Dios. En este momento, si ustedes ingresan a YouTube, los medios tecnológicos como tal no son malos, sino es el uso que nosotros le damos a estos medios tecnológicos. Y quiero hacer un alto reconocimiento a los señores de YouTube por permitirnos, en su amabilidad y cordialidad, de poder nosotros publicar estos audiovideos para que sean escuchados por las personas, para que nuestras predicaciones sean escuchadas por las naciones. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo puedo yo identificar una iglesia que no es verdaderamente de Cristo, del Señor Jesucristo? Realmente hay que tener cuidado, porque hay muchos pastorcillos, mentirositos, engañadores, amantes más del dinero que de Dios, verdaderos lobos rapaces disfrazados de ovejas, que, como su palabra lo dice, como ovejas los llevan a ustedes que están empezando en el Evangelio del Señor Jesucristo, como ovejas los llevan al despellejadero, o como ovejas los llevan al matadero. De los tales tengan mucho cuidado. Síntomas o características, diríamos más bien.
de identificación con relación a una iglesia apóstata, cuando les hablen única y exclusivamente de un evangelio de prosperidad material y económica. No nos olvidemos que es necesario el que se convierte al Señor Jesucristo, elegido por Él, hay que sufrir. Hay que sufrir la cruz como el Señor la sufrió. Él mismo nos dice y nos enseña que el que le quiera seguir, cargue su propia cruz. Ya lo había dicho en predicaciones anteriores. Vienen pruebas, pero también vienen y llegan beneficios y grandes bendiciones a nuestras vidas. Es necesario que todos los hombres que el Señor ha tocado para que se conviertan sean probados, como se prueba el oro más refinado en el fuego más puro. Porque el Señor no mira nuestras palabras, no mira solamente nuestros pensamientos. El Señor escucha y oye el corazón de cada uno de nosotros, lo que hay depositado en el corazón. ¿Ustedes han escuchado el refrán de que el corazón a veces nos traiciona? Pues tengan la plena seguridad que es así. Porque los que no eran apóstatas y ahora son apóstatas es porque el corazón los traicionó. Volvieron su corazón más a las cosas y a los beneficios materiales y económicos. Volvieron más su corazón a los lujos, a los autos finos, a la vestimenta finísima, al calzado finísimo, a sus corbatas finísimas, de marca y de gran calidad. Esos sí se presentan impecables cuando llevan sus falsas predicaciones. Se atmosferan de los mejores perfumes. Hace poco escuchaba una predicación de una persona que yo considero que es tocada también por el Espíritu Santo, y hacía referencia a estos apóstatas que llevan sus ovejas a sus iglesias o las llaman, las seducen para ser trasquiladas, para ser devoradas por ellos, para dejarlos en la calle, para robarle y quitarle de forma, de frente, sus pertenencias, que tal vez con mucho esfuerzo y mucho trabajo han conseguido. Y lo único que buscan estos falsos profetas y estos falsos pastores y predicadores es el beneficio mezquino, egoísta. Solo les importa ellos y sus familias. Y desde luego también benefician a los que se confabulan con ellos para generar esos shows y esos espectáculos televisivos. También utilizan medios electrónicos, auditivos, la radio, para llevar a cientos de miles de millones de seres humanos a la perdición. Por eso, amigo oyente, es responsabilidad absoluta suya. Su salvación, la salvación, vuelvo y reitero, es independiente y es una gran responsabilidad. Por eso, lea las Santas Escrituras y clámele
al Espíritu Santo para que le dé conocimiento, discernimiento, entendimiento. No sea irresponsable, y se lo digo de manera muy respetuosa, o se los digo de manera muy respetuosa, no sean irresponsables con su salvación. Por eso deben consultar, leer, entender y escudriñar la palabra de Dios para que no sean engañados por otros hombres que solo buscan su beneficio personal. No voy a mencionar ninguna denominación en particular, pero les he hablado cómo podemos identificarlas. Ustedes se preguntarán, pero entonces si uno sigue a Dios, si uno ha recibido a Cristo, entonces solamente nos van a llegar males a nuestras vidas, pruebas, tentaciones. No, también es verdad que el Señor, Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, nos prospera conforme a su voluntad. Hay gente que es tan ignorante, que en sus peticiones y en sus oraciones lo único que hacen es pedirle a Dios dinero, y lo único que hacen es pedirles que les revele un número de lotería para salir de su pobreza, para salir de su condición económica en la que se encuentra. Eso se llama ignorancia. El Señor Jesucristo nos enseña y nos dice puntualmente que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, que el resto, todas las necesidades materiales que nosotros tengamos, se darán por añadido, o sea, se añade, siempre buscando primero lo espiritual, en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. No es que el Señor no nos escuche, sino que a veces no sabemos pedirle, no sabemos. Nuestras peticiones tienen que ser honestas, tienen que ser sinceras, de corazón, no confabuladas ni premeditadas, porque el Señor conoce todos los corazones. El Señor ya sabe todo lo que nosotros necesitamos antes de pedírselo. Pero no se les olvide, les he dicho, y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, que el Señor escucha es el corazón, la intención del corazón. Entonces, muchas veces cuando no se nos dan las cosas, inmediatamente nos rebelamos en contra de Dios, como niños malcriados. Nos rebelamos en contra de Él porque no nos contesta, no nos contestó la petición. Muchas veces perdemos un ser querido, inmediatamente culpamos a Dios y decimos: Señor, si nosotros te hemos seguido, nosotros que hemos llevado tu palabra, que predicamos el Evangelio de Cristo, Señor, ¿por qué me pagas de esta forma, habiéndome quitado ese ser que tanto yo amaba? Señores, no se engañen, señoras, no se engañen, porque Dios no comete errores. Las cosas con Dios no son por casualidad. Dios para todo tiene un propósito en su vida. Si ese ser amado, que hoy en día nos hace tanta falta, Dios tenía un propósito de por qué estas personas ya no están hoy con nosotros. A veces Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. A cada uno le da un tratamiento diferente. Nos pone pruebas diferentes. Pero no se olviden
que hay una clara esperanza, que Dios jamás va a colocar sobre nosotros una prueba que no podamos llevar más allá. Que en el argot popular se conoce que como Dios aprieta pero no ahorca. Los invito a que ustedes de manera honesta, de manera sincera, depositen su confianza en el Señor Jesucristo como debe ser. El Señor necesita verdaderos hombres, verdaderas mujeres, para que lleven su mensaje, que se revistan de la armadura de Él, sin temor. Yo siempre he considerado que estas personas que son apóstatas son una partida de cobardes. Son una partida de cobardes, por una sencilla razón. Cuando son desenmascarados, incluso hay predicadores de Dios que los han desenmascarado de manera frontal, con nombres propios y con nombres de iglesias propias, y se acobardan, son unos cobardes cuando son desmantelados, cuando Dios los pone por vergüenza, y empiezan a buscar una serie de justificaciones a lo que le decimos tras ladrones bufones, tras mentirosos altaneros. Desde luego, escrito estaba, y se debe dar cumplimiento a las escrituras con relación a estos tiempos de apostasía. Hay predicadores, a pesar de que llevan una sana doctrina con relación al Señor Jesucristo, pues se ensañan con los que son falsos predicadores y falsos pastores, ya se ensañan, ya los escarnecen demasiado. Y a veces hay que tener, yo le digo a estos predicadores que Dios también les ha entregado muchísima sabiduría, que por favor tengan cuidado de igual forma, no por temor a lo que les vayan a hacer, porque no hay que temer. Cuando uno predica el Evangelio de Cristo, hay que ser valiente para predicarlo. No me refiero a eso, señores. Me refiero es que ustedes a veces predican lo relacionado a la apostasía de manera y de forma supremamente sorprendente, que a veces me hace pensar que es como un factor sorpresa, valga la redundancia, como si no conocieran de que se iban a dar o de que se iban a aumentar los tiempos de la apostasía. No se sorprendan tanto. Simplemente los tales ya tienen su paga. Preocupémonos un poquito más por seguir predicando la sana doctrina del Señor Jesucristo. He visto cantidad de videos en YouTube, esas contiendas que se forman entre creyentes y no creyentes, unas peleas tremendas. Tengamos cuidado con eso, hermanos, verdaderos hermanos en la fe, porque lo único que vamos a hacer es alejar a las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que tienen sed y que se les predique. No se ensañen tampoco. Los exhorto a eso con el mayor respeto, a no ensañarse. Vuelvo y reitero, el tema de la apostasía es bastante surtido,
según las Santas Escrituras. Y para finalizarlo, creo que son 3 o 4 videos que hemos, audiovideos que hemos publicado al respecto. Bueno, tales como los judíos en el tiempo del apóstol Pablo, muchos hoy en día tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice Romanos capítulo 10, verso 2. Este versículo nos enseña claramente que nuestros sentimientos con respecto a nuestra relación con Dios y nuestra iglesia de por sí no son ninguna garantía de que estemos en el camino correcto. Estos judíos no eran salvos pese a su celo. Romanos 12:1. Desde luego, es esencial servir a Dios con mucho amor y entusiasmo, pero también es necesario servirle conforme al conocimiento correcto, el cual se encuentra en la palabra de Cristo. Juan, capítulo 14, verso 23. Y 2 de Juan, capítulo 9. Cuando el hombre se deja llevar por los sentimientos en vez de la palabra, el resultado inevitable es la apostasía. En una ocasión, un mormón, o sea, un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, me dijo: yo sé lo que digo es la verdad porque tengo una sensación calorosa en el pecho. Esto sí es dejarse llevar por los sentimientos. También está la elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios. Una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo es que muchos desean escuchar enseñanzas que les agraden o que les agradan, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Esto es como decir que deseamos solamente escuchar lo que queremos, ¿sí? Si en la iglesia donde usted se está congregando solo quiere escuchar la palabra de Dios en relación de prosperidad constante, prosperidad material constante y prosperidad económica todo el tiempo, por favor, tengan ustedes cuidado con eso. No seamos mezquinos, no hagamos oídos sordos. El Señor Jesucristo fue muy claro. El Señor Jesucristo jamás mintió. Es verdad que Él hace liviana nuestra carga, pero es necesario que nosotros suframos, es necesario de que seamos probados. ¿Por qué es necesario de que seamos probados? Porque nos fortalecemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía: el vivir está en Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros debemos fortalecernos espiritualmente. Es necesario el sufrimiento y es necesario la prueba. El apóstol Pablo habla de estas clases de personas en 2 de Timoteo, vayan al capítulo 4, versos 3 y 4. Los tales buscan a maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos, y por consiguiente apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Apostatan. Y para concluir, no nos mantengamos alejados de Dios por culpa de todo lo que hemos predicado hoy. Esta predicación se la debo al señor Jerry Falk. Al señor Jerry Falk, para hacer, desde luego, fue palabra
que el Espíritu Santo colocó sobre este señor, y simplemente lo que yo he hecho, y de pronto muchos también lo han hecho, es hacer un recuento. Queridos hermanos, en el nombre santo del Señor Jesucristo, a quien debemos amar con todo nuestro corazón y que siempre debe ser primicia sobre nuestras vidas. Primicia significa darle el primer lugar a Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, a nuestro verdadero Dios Todopoderoso, todos los días de nuestra vida. Al levantarnos debemos darle el primer lugar a nuestro Señor Dios orando, y que constantemente Él esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro diario vivir. Si hay pruebas, clamémosle a Él. De Él vienen las pruebas. Dios da, pero también quita. Y es importante que nosotros nos fortalezcamos y no descuidar esta oportunidad de salvación tan grande que nos ofrece el Señor Jesucristo y de manera gratuita. Y por favor, pasen el mensaje verdadero del Señor Jesucristo. Hay muchas personas en el mundo que necesitan de Dios en sus vidas. Bueno, no es más por el momento. Yo quiero agradecerles por haber escuchado esta predicación. Que Dios les siga bendiciendo, y agradezco a usted, amigo inconverso, que haya escuchado estas predicaciones, y que el Señor Jesucristo se apiade de su condición. Clámele a Él de manera honesta y de manera sincera, para que usted entre en los caminos a través del Señor Jesucristo, para que sea salvo usted y ojalá también salvo los de su casa. Hasta otra oportunidad.